Shabbat Shalom, que Dios me los bendiga, que tengan un bendecido sábado y bienvenidos de vuelta aquí a nuestro canal El Clamor de Medianoche, donde vamos a continuar estudiando con respecto a las citas complicadas que se encuentran en el espíritu de la profecía y vamos a estudiarlo y vamos a investigar porque el propósito de estos estudios es regresar la confianza del pueblo a los escritos de la profetisa del Señor, Ellen G. White. En el primer estudio estábamos repasando la cita famosa que muchos la conocen por simplemente su pequeño título, El Trío Celestial. Y en el último estudio estábamos hablando de cómo es que el trío celestial en realidad contradice la Trinidad, ya que trío no es equivalente a tres coiguales, coexistente, etc. Sino más bien que trío es un conjunto de tres cosas diferentes, ¿ok? Y son parte de algo. Pero hoy vamos a investigar la frase la tercera persona, porque lo habíamos leído la semana pasada. Y antes de poder específicamente entender qué cosa y quién es la tercera persona, debemos de ir primeramente a la Biblia para identificar quién es el Espíritu Santo, que sabemos que compone parte del trío celestial. Y entonces de ahí nos seguiremos moviendo a lo largo de esta línea de estudios con respecto a otros temas importantes. Ahora, hay mucho tema con respecto a quién es el Espíritu Santo. Hay mucho material. Y pues prefiero tratar de ir leyendo lo más importante y entonces dejarles a ustedes de tarea, si acaso, estudiar y leer ciertos versículos en la Biblia para que ustedes puedan ver y entender qué es lo que está diciendo el texto y también hagan su propia investigación. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y hoy voy a tener una pluma porque vamos a hacer, vamos a ir marcando para ir haciendo más fácil las conexiones que nosotros vamos haciendo a lo largo de este estudio. Así que, ¿quién es el Espíritu Santo? Pero como siempre, antes de empezar, vamos a tener unas palabras de oración para pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Así que, por favor, únete conmigo. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias por el privilegio de poder abrir tus sagradas escrituras y poder estudiarlas. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu, que podamos nosotros sentir tu presencia y la de tu Hijo Cristo Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ¿quién es el Espíritu Santo? El concepto bíblico del Espíritu. Primeramente, vamos a buscar la definición de la palabra espíritu de acuerdo a las Sagradas Escrituras. No podemos empezar en el final de la palabra. Tenemos que empezar desde el principio. ¿Por qué? Porque el espíritu estaba presente en la creación. Por ejemplo, si nosotros leemos... bueno, esto no era lo que yo quería que pasara. Un segundito. Si nosotros leemos, ¿ok? En Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2, vemos la palabra y el Espíritu de Dios, que el Strong es Hebreo 7307, que es la palabra Ruach, ¿verdad? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Comentario del hermano del ministerio Acid Reads: muchos creen que el Espíritu Santo es un ser personal, y ahí es donde está el gran problema con respecto a la doctrina de la Trinidad, y desgraciadamente algunos hermanos que están altamente confundidos. Incluso acusan a cualquiera de ser Babilonia, de participar de Babilonia, por simplemente negar esta palabra que no está escrita ni en la Biblia ni en el Espíritu de la profecía. Ahora, muchos creen que el Espíritu Santo es un ser personal, distinto y separado, no muy diferente de Dios Padre y su Hijo. La razón es que las Escrituras se refieren al Espíritu Santo como un Él, y esto es cierto y lo creemos. Y se dice que muestra todos los atributos de una persona, y esto es correcto. Y aparentemente hace cosas que haría una persona real, y esto también es correcto. Y con esa comprensión, la mayoría considera que el Espíritu de Dios, que se movía sobre la faz de las aguas, registrado para nosotros en el relato de la creación, es un ser divino, individual, separado y sin forma. Bueno, en el último estudio habíamos probado que cuando la hermana White usa la palabra persona, no necesariamente se está refiriendo a un ser, o más específicamente a algo corpóreo.
¿ok? No tiene cuerpo. Ahora, el hecho que no tenga cuerpo no quiere decir que sea sin forma. Y ahí es donde hay una gran definición entre lo que es una persona y lo que no es una persona. O sea, normalmente cuando nosotros hablamos de una persona hay forma de algo, pero no necesariamente corporealmente. Ahora, vamos a nosotros a seguir investigando, porque si la hermana White nunca se refirió al Espíritu Santo como un ser, consideramos que sería un error fatal interpretar esto cuando ella nunca lo escribió. Especialmente si le estás achacando a ella la frase que ella nunca dijo. Ok, pero consideremos por un momento cómo la Biblia define realmente lo que es el espíritu. Y esto me encanta porque vamos con la Biblia primero y después veremos algunas citas de la hermana White. Si buscas la palabra hebrea espíritu, en la concordancia Strong se le describe como viento, aliento, mente, espíritu. Esto es el ruah y esto está perfecto. No hace ninguna alusión, ninguna de las definiciones como a un ser, ¿ok? Sino a algo que, si ustedes se dan cuenta, le pertenece a alguien. El viento es algo que Dios produce. No es algo que se produce, solo es algo que Dios produce. El aliento le pertenece a alguien. Quien tiene aliento. La mente le pertenece a alguien, es su persona, su personalidad. El espíritu, vamos a notar que le pertenece a alguien, es su persona, es su personalidad. Estas dos palabras, aliento, mente y espíritu, casi como que van de la mano. No podemos separarlas el uno del otro. Tienen diferentes funciones o diferentes definiciones, pero van juntas cuando las mencionamos. Una o la otra. Ahora, número 1, el espíritu es el aliento de Dios, su palabra hablada y el poder creador. Por ejemplo, en Génesis 2:7 vemos nosotros, y sopló en su nariz aliento de vida. Y aquí la palabra en hebreo que se usa es la neshama, ¿verdad? Que es aliento de vida, ¿ok? De vida. Y fue el hombre un ser viviente. Pero entonces nosotros vemos en Salmos 33:6 y después en Salmos 33:9 la unión de esto. Vemos por la palabra de Jehová, ¿ok? Aquí donde estamos viendo nosotros. Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y se usa la palabra ruaj. ¿Ok? Salmos 33:9, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Compara esto con los siguientes versículos. Vamos a ver Job 26, que nos dice: Él divide el mar con su poder y con su inteligencia hiera a los soberbios. Con su espíritu, aquí estamos hablando del ruaj, adornó los cielos, su mano formó la serpiente tortuosa. Y después en Job 33 vemos que él dice: el espíritu, ruaj, de Dios me hizo, y el aliento, uniendo aquí ahora el tema de Génesis 2:7, y el aliento, el neshama del Todopoderoso, me dio vida. Estamos viendo cómo es que el aliento de vida y el ruaj van como que casi de la mano. Envías tu espíritu, el ruaj, son creados y renuevas la faz de la tierra. Aquí se nos dice que fue por el aliento de su boca, que es la palabra en hebreo neshama, como que vemos aquí el Strong hebreo 5397, que se hicieron los cielos, y sin embargo las escrituras describen como sinónimos el Espíritu de Dios haciendo lo mismo. Ten en cuenta que el aliento de su boca, mencionado en Salmos 33:6, es la misma palabra traducida como espíritu en Génesis 1:2, Job 33:4 y Salmos 104:30, que estaríamos viendo nosotros cuál, la palabra ruaj, y estaríamos viendo nosotros la palabra neshama. Ahora, de manera similar, vemos el Espíritu de Jesús saliendo de él cuando sopló sobre sus discípulos. No tenemos el hebreo, pero tenemos el griego. Y en el griego dice: y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tú soplas sobre una persona, sobre un ser? En este caso sobre los discípulos. ¿Otro ser? No, Jesús no sopló otro ser sobre ellos. Más bien, si nosotros vamos al contexto del hebreo, estaríamos hablando aliento de vida. Estaríamos hablando del ruaj, que es su espíritu, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. Discúlpenme que el teléfono está ocupado. Vamos a ver cómo nosotros ahora entendemos qué fue lo que Cristo sopló sobre, en este caso, sus discípulos. Dice: habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Cuando Cristo sopla sobre ellos, ellos reciben el don del Espíritu. La palabra movió en Génesis 1:2 se describe como sacudir, mover, revoltear, que es el Strong H
73-63, palabra rachaf o rakaf. ¿Ok? Ahora, en Hebreos 12:26 nos dice algo interesante. La voz de aquel hombre conmovió entonces la tierra, pero no prometió diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. El espíritu de una persona se manifiesta por las palabras que pronuncia. Y esto es correcto, mis queridos, porque ahora nosotros vamos a ir empezando a unir las pistas que la palabra de Dios nos está dando. Así como Dios tiene un espíritu, el ser humano también tiene un espíritu. Yo tengo un espíritu y estoy compartiendo mi espíritu con vosotros, y a través de mis palabras que están siendo pronunciadas, o en este caso en las palabras que yo os estoy compartiendo, ustedes reciben de ese espíritu. Si tengo un espíritu belicoso y ustedes se permiten sentarse a escuchar ese espíritu belicoso, tarde o temprano recibirán ese espíritu belicoso y ustedes se convertirán en belicosos. Pero si el espíritu que os muestro es un espíritu de amor, de respeto, de cariño, de honestidad, de sinceridad, de armonía, ese es el espíritu que tú estás recibiendo. Por eso es que la hermana White dice, no queremos recibir el espíritu de otro, queremos el espíritu de Cristo. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Satanás tiene un espíritu que él puede impartir en ti. Y ese espíritu es un espíritu belicoso, de guerra, de odio, de maltrato, de ataques a tus hermanos, de acusaciones, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se encuentra el problema. Que las personas no acaban de entender. Si nosotros entendemos que el espíritu de Dios es otro ser, pues entonces el espíritu de Yeser es otro ser y el espíritu de Satanás es otro ser. No. No podemos tener, como se diría en inglés, double standards, ¿verdad? Doble estándar ahora mismo no sé cómo decir la palabra específicamente, pero no podemos aplicar la ley en un lado y no aplicarla en la otra. Se aplica o no se aplica, ¿verdad? Ahora, si el espíritu de Dios es como el espíritu del hombre, en el hecho de que el hombre tiene un espíritu, Satanás tiene un espíritu, Dios tiene un espíritu, nosotros tenemos un espíritu, esto quiere decir de que hace alusión a nuestra persona. ¿Cuál es el espíritu de Yeser? ¿Cómo la gente describirían a la persona de Yeser? No necesariamente tendrían que describir mi ser o mi cuerpo, ¿verdad? Mi forma corpórea. Más bien ese sería el ser de Yeser. Lo que pasa es que hemos pisoteado el español y hoy en día tú dices, descríbame a la persona. Sí, mira, él es de piel blanca, cubano, tiene pelo facial, pelo negro. No, ese sería mi ser corpóreo, ese sería mi cuerpo. Estás describiendo el cuerpo de la persona. Pero cuando tú estás en un trabajo que alguien te dice, oye, que tú conoces a fulano de tal, ¿cómo es él? Tú no le dices la forma corpórea. Automáticamente nuestro cerebro va a describir la personalidad de esta persona. O sea, la persona como tal. Que incluso la palabra en inglés persona existe, ¿verdad? Cuando yo en inglés digo, speak to me of your persona, háblame a mí de tu persona, estoy hablando de su personalidad, estamos hablando de las características, ¿verdad? De su carácter. Así como persona tiene personalidad, el carácter tiene características. Carácter, persona. Personalidad, características. Es lo mismo. Carácter, persona, características, personalidad. Persona tiene personalidades. El carácter tiene características. Y a esto es lo que nosotros vamos investigando. El carácter de Satanás tiene características. La persona de Satanás tiene una personalidad. Ese espíritu es el que puede influenciarte. Así como Cristo dio su espíritu influenciando ¿a quién? A los discípulos. Pero hay más que simplemente influenciar. Porque cuando hablamos del espíritu de Dios, a diferencia de Satanás y de los hombres, estamos hablando de algo mucho más grande y poderoso. Recuerden que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza, pero no estamos hechos a la imagen expresa como fue Cristo del Padre. Entonces, la palabra movió. Vemos nosotros que la voz del hombre conmueve entonces la tierra. Entonces un espíritu o el espíritu de una persona se manifiesta por las palabras que ésta está pronunciando. Ahora, ¿a quién has hablado y de quién es el espíritu que procede de ti? Es una pregunta que hace Job 26. ¿Cuál es el espíritu que procede de ti? ¿Es este espíritu que constantemente está acusando a tus hermanos de estar bebiendo el vino de la Babilonia porque simplemente no va de acuerdo a tus conceptos y a tus palabras que no están registradas en el espíritu de la profecía y en la Biblia? Por ejemplo, Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Y aquí hay que hacer una conexión, porque si tú tienes unas palabras de Dios en ti,
entonces estaríamos hablando que tú recibiste algo que es de Dios, como en este caso, ¿dónde está la palabrita? El ruaj, ¿ok? Pues Dios no da el espíritu por medida. En el mismo versículo se hace conexión entre palabras y espíritu. Y todo procede de ¿quién? De Dios. No es un ser trino, no es un triteísmo, no es una trinidad de tres que hacen uno, ni uno que hacen tres. No. El espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Eso declaró Cristo y esto obviamente proviene del Padre. Porque las palabras que Cristo habló venían del Padre y el Padre no le dio el espíritu por medida ni a Cristo, ni se lo está dando a los hombres tampoco. Ahora, Jesús enseñó claramente que sus palabras son dos cosas, ¿verdad? Interesantemente, espíritu y vida. Y analiza, cuando tú te vas a bautizar, tú tienes que nacer del agua y del espíritu. Y es interesante que Cristo se identifica como el agua de vida. Ahí están las dos cosas mezclándose, hermanos. Esto es hermoso y precioso. Entonces, y es que este espíritu / vida, estas dos cosas, están en sus palabras. Las palabras expresan nuestros pensamientos, nuestra mente. Las palabras de Dios expresan su mente divina. Eso es lo que nosotros estamos leyendo en la palabra. Aquí no hay identificación ni hay explicaciones humanas. Hasta ahora ha sido todo un escrito está. Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Las palabras son su mente. O sea, Cristo, o en este caso Dios, el Padre, da el espíritu a su Hijo. El Hijo nos da el espíritu y a través de nosotros recibir su espíritu, recibimos ¿qué cosa? Sus palabras, su mente. ¿Verdad? Ahora, en esta carta de la hermana White, carta 74, escrito en el año 1897, nos dice ella lo siguiente: el Señor tomará a estas pobres almas si vienen y se mantienen bajo su estandarte con lealtad. Yo entiendo aquí que el estandarte es su palabra. ¿Ok? Ahora sí estoy haciendo una interpretación yo. Estoy viendo que su estandarte es su palabra. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Este es el aliento de vida de Dios, o este es el aliento divino de Dios para el alma del verdadero buscador. Dios os dará su poder sanador. Ahora se añade algo más, aparte de la mente, las palabras, la presencia, el Espíritu de Dios también es su poder. Confiaremos en Él porque Él es nuestro gran médico del cuerpo, así como del alma. Y en esta cita del deseado la gente nos dice: todos los que consagran alma, cuerpo y espíritu a Dios recibirán constantemente una dotación de poder físico y mental. Sigue diciendo: las inagotables provisiones del cielo están a su disposición. Cristo les da el aliento de su propio espíritu, ahí está. La vida de su propia vida, ahí está. El Espíritu Santo pone en acción sus más altas energías para trabajar en el corazón y la mente. La gracia de Dios ensancha y multiplica sus facultades y toda la perfección de la naturaleza divina acude en su ayuda en la hora de salvar almas. Mediante la cooperación con Cristo están completos en Él y en su debilidad humana están capacitados para hacer las obras de la omnipotencia. Aquí obviamente estamos haciendo mucho énfasis en lo que el Espíritu Santo representa y lo que es. Vamos a ver estas próximas tres citas. Toda alma cuyo corazón haya dado acceso a la verdad debe librar una guerra contra los poderes de las tinieblas y luchar palmo a palmo a medida que avanza en la senda cristiana. El converso puede vivir en una familia donde, como los demás miembros, fue una vez mundano y egoísta, robando a Dios los talentos confiados a todos para el servicio. Pero tan pronto como es convencido y convertido, comienza a usar sus talentos en favor de la justicia y es lleno del aliento de vida, y ella lo define, el Espíritu de Dios. O sea, el Neshama es el Ruaj, es lo que estamos viendo nosotros. A menudo resultan choques y contiendas. Y en la otra cita nos dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y esto es haciendo referencia a Ezequiel capítulo 4. Ha dicho Jehová de los ejércitos: solo así pueden los seres humanos prevalecer contra las agencias satánicas. Sin la ayuda de Dios, el poder y las fuerzas humanas no tienen más poder que el viento que sopla para impresionar correctamente las almas de los hombres. El aliento de Dios, el Neshama, debe ser insuflado en el alma antes de que pueda llenarse de poder. Interesante.
La verdad es refinadora y la verdad es Cristo. Cristo es refinador, purificador, santificador en su obra. Y los que creen en la verdad no serán, los que creen en Cristo no serán como una máquina de vapor que trabaja a baja presión. El aliento de Dios, o sea, el neshama de Dios, el Espíritu Santo, el ruaj, estará sobre los obreros. Ahí está todo en una sola cita. Cristo es quien nos refina, nos purifica, nos santifica en su obra. El que cree en Él no es una máquina a vapor que trabaja a baja presión, sino que el aliento de Dios, el Espíritu Santo, estará sobre ellos. Ahí está todo. Perfecto. Respecto a los huesos secos de Ezequiel 37, no voy a leer toda esta cita completa porque es bastante larga, pero vamos a leer en lo que el hermano le hizo énfasis para que ustedes vayan entendiendo. El aliento del Señor de los ejércitos debe entrar en los cuerpos sin vida. Ahí está cuando nosotros estamos viendo la visión de Ezequiel, estaban los huesos secos, los muertos, los cuerpos estaban muertos, ¿verdad? El aliento del Señor tiene que entrar en ellos. Y adelante dice, entonces se verá claramente que por medio del agente humano se impartió fe en Jesucristo el alma y infundió vida espiritual del cielo sobre alguien que estaba muerto en delitos y en pecados y fue vivificado con vida espiritual. Aquí la hermana White ahora hace una aplicación. Cuando nosotros nos acercamos a una persona que está en pecado, que no abandona el pecado, está muerta en los delitos de pecados, pero si nosotros compartimos, nosotros como agentes humanos, compartimos la palabra de Dios, las palabras que son espíritu y vida, entonces esa persona puede ser vivificada con vida espiritual. Sigue diciendo más adelante, el aliento de vida debe vivificar los cuerpos para que puedan mantenerse erguidos y entrar en actividad. Estos huesos representan la casa de Israel. Ella le está haciendo ahora una aplicación al pueblo de Dios. La iglesia de Dios, y la esperanza de la iglesia es la influencia vivificadora del Espíritu Santo, o sea, del ruaj, que es lo que hemos estado leyendo. El Señor debe soplar sobre los huesos secos para que puedan vivir. El Espíritu de Dios con su poder vivificador, y ahora es interesante porque ahora el poder se le atribuye al Espíritu de Dios. Y esto es excelente. Debe estar en cada agente humano para que cada músculo y tendón espiritual puedan estar en ejercicio. Sin el Espíritu Santo, que es estar sin el aliento de Dios, hay torpeza de conciencia, pérdida de vida espiritual. Y más abajo ella dice, a menos que haya una conversión genuina del alma a Dios, a menos que el aliento vital de Dios vivifique el alma de vida espiritual, a menos que los que profesan la verdad sean impulsados por principios nacidos del cielo, no nacerán de la semilla incorruptible que vive y permanece para siempre. Y aquí es donde entra el tema de la justicia de Cristo, que hay que confiar en la justicia de Cristo. Ahora, así, lo que estamos viendo aquí es que el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, el ruaj, ¿verdad? No era otro ser Dios individual, también conocido como Dios el Espíritu Santo, como los trinitarios quieren hacernos creer, sino que en realidad era el aliento o espíritu de Dios, el mismo aliento y espíritu que dio vida a Adán y Eva y sacudió la tierra y también ordenó la existencia del mundo. Además, cuando pronunciamos palabras, revelamos que espíritu tenemos, el espíritu del mundo o el espíritu de Dios. Cuando se habla la palabra de Dios, sus palabras son espíritu y son vida. Quienes creen en ella y aceptan. Y aquí quiero hacer una pequeña interpolación porque quiero ir a 1 de Juan 4 solamente para mostrarles que este pensamiento no está lejano de la inspiración divina y bíblica. Porque cuando nosotros vamos en 1 Juan 4, yo fui uno de ellos que creía que este texto estaba hablando de que Cristo vino como hombre. Pero miren lo que dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la definición de conocer el Espíritu de Dios? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, desgraciadamente la traducción dice en carne, o sea que vino como carne, es de Dios. Pero en el original dice que ha venido en la carne, o sea que ha venido dentro de nosotros de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cómo sabemos que este es el verdadero contexto? Porque el versículo 4 nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios. O sea que conocemos el espíritu de Dios. Porque si tú eres de Dios, tú tienes que conocer el espíritu de Dios. Recuerdan que el espíritu te está a ti, son las palabras, la mente de Cristo. ¿Ok? Y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros
que el que está en el mundo. Obviamente aquí nosotros podemos ver que está claramente descrito por la misma palabra, que el Espíritu de Dios habita en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la mente, la personalidad, la persona, su poder, su influencia, etcétera, etcétera. Hasta ahora eso es lo que hemos podido ver. Ahora vemos la destrucción que puede causar el Espíritu de Dios, que también esto se aplica a cuando el Espíritu de Dios no está en el hombre. Hay también una destrucción porque viene otro espíritu. Por ejemplo, en 2 Samuel 22 vemos que dice: el Señor tronó desde los cielos y el Altísimo dio su voz. Ahí está interesante porque recuerda que la voz expresa palabras. La palabra es la mente. Eso está dando el espíritu. Lanzó saetas y los dispersó, relámpagos y los desbarató. Y aparecieron los cauces del mar y los cimientos del mundo quedaron descubiertos a la reprensión del Señor, al soplo del aliento de su nariz. Ahí estamos hablando del Neshama, ¿verdad? Que lo vemos aquí, pues, por el soplo, Neshama de Dios, perecen y por el aliento ruaz de su nariz son consumidos. Ahora, observen en Apocalipsis lo que sucede a los malvados en la segunda venida. Y esto está en Apocalipsis 19. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales en las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron en las carnes de ellos. En un versículo paralelo de Pablo vemos que esta espada, segunda de Tesalonicenses, y entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu, ¿de qué cosa? De su boca. Ahí vamos entendiendo nosotros. Ahora observen cómo la hermana White identifica claramente esto como el Espíritu de Dios. Deseado de toda la gente, página 107. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dijo Juan, hablando del Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El profeta Isaías había declarado que el Señor limpiaría a su pueblo de sus iniquidades con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Entonces, Dios tiene ahora varios espíritus. No, es un mismo espíritu, pero que tiene diferentes características. Un espíritu de juicio, un espíritu de devastación, el espíritu de su boca, que es como espada, son características del Espíritu Santo. La palabra del Señor Israel fue: volveré mi mano sobre ti, limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré todo tu estaño. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. En todos los que se someten en su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, se identifican con él, entonces la gloria de Dios que destruye el pecado, wow, pausa, está. Aquí en Apocalipsis estábamos leyendo: muertos con la espada que salía de su boca. El Señor, después en 2 Tesalonicenses, el Señor matará con el espíritu de su boca. Y aquí la hermana White dice: entonces la gloria de Dios que destruye el pecado. Se añadió ahora otro detalle más especial con respecto al Espíritu Santo. No es solamente su mente, sus palabras, características de quién es Él y de su poder y autoridad. No, estamos hablando ahora de su gloria. Que esto es lo que se vio cuando Cristo fue bautizado, ¿verdad? O sea, cuando Jesús está siendo bautizado, se abrió el cielo y dice que desde el trono de Dios descendió los rayos de luz de Dios mismo y bajaron de forma de paloma. Esta es su gloria. Y aquí ahora estamos viendo esta conexión: que destruye el pecado, debe destruirlos. Jacob, después de su noche de lucha con el ángel, exclamó: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob había sido culpable de un gran pecado en su conducta hacia Esaú, pero se había arrepentido, su transgresión había sido perdonada y su pecado purgado. Por lo tanto, podía soportar la revelación de la presencia de Dios. El Espíritu Santo nos trae a nosotros la presencia de Dios, no es otro ser. Si no, sería la presencia del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es la presencia de Dios. Pero donde quiera que los hombres se presentaban ante Dios mientras albergaban voluntariamente el mal, eran destruidos. En la segunda venida de Cristo, los malvados serán consumidos con el espíritu de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. La luz de gloria de Dios que imparte vida a los justos matará a los malvados. ¿Qué es lo que imparte vida? No sé por qué no habrá marcado esto, pero esto aquí está precioso. Lo que imparte vida
Es Dios a través de su espíritu. Él da su espíritu y nos da vida. Pero esa misma vida que nosotros recibimos, que es Espíritu Santo y fuego, es lo que destruye a los malvados. Están viendo cómo es que la Biblia, el Espíritu y profecía se conectan tan perfectamente. Número 2, el Espíritu Santo es la omnipresencia de Dios, porque es lo que estábamos acabando de leer, es su propio espíritu. Veamos, Salmos 33 nos habla de la omnipresencia de Dios. Jehová mira desde los cielos, contempla a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada, observa a todos los habitantes de la tierra. Dice ahora, no me eches delante tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hay una conexión entre Santo Espíritu de Dios y la presencia de Dios. Salmo 139, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Se hace la conexión de lo que estábamos diciendo. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Y esto es interesante porque la diestra del Padre es Cristo. Aquí está haciendo la referencia a Cristo, uniéndolo con lo que es el Espíritu y la presencia de Dios. Soy yo un Dios de cerca, dice Jehová, y no un Dios de lejos. ¿Se esconderá alguno en escondrijos que yo no lo vea? Dice Jehová. No lleno los cielos y la tierra, dice Jehová. Jeremías 23. El trono del Señor está en el cielo. Salmos 11, 4. Y esto es una cita de la hermana White en la educación. Sin embargo, por su Espíritu está presente en todas partes. Si el Espíritu Santo entonces es un ser aparte del Padre, pues el Padre verdaderamente no es omnipresente, porque Él depende de este tercero que sí es omnipresente y el Padre no. Entonces no existe una Trinidad. Sería más bien el Espíritu Santo el mayor de todos, porque el que es omnipresente puede estar en todas partes. No, mis queridos. Por su sustantivo que le pertenece a alguien, ¿verdad? Ahí está, ¿ok? Le pertenece a Dios. El Espíritu de Él es lo que le da la capacidad de estar presente en todas partes. Tiene un conocimiento íntimo y un interés personal en todas las obras de su mano. Su espíritu no es el tercero, no es Dios el Espíritu Santo, no es un tercer Cristo, como alguien estaba hablando que supuestamente Cristo, Jesús son como dos gemelos, que hay dos cuerpos. No, mis queridos. Simple y sencillo, el espíritu es algo posesivo, es un sustantivo posesivo que le pertenece a Dios. La Biblia nos muestra a Dios en su lugar alto y santo, no en un estado de inactividad, ¿verdad? Dice, ni en silencio y soledad, sino rodeado por millones de seres santos. Ah, ahora sí, a los ángeles que son espíritus ministradores, la hermana White sí le dice seres. Noten eso. Todos esperando hacer su voluntad. Por medio de estos mensajeros, Él está en comunicación. Pausa. Por medio de estos mensajeros. ¿Cuáles? La palabra mensajero se traduce en el hebreo a ángel. Cuando nosotros hablamos de un ángel, estamos hablando de un mensajero. Por medio de los ángeles, ¿ok? Por medio de los ángeles, que son estos seres santos que rodean a Dios, Él está en comunicación activa con cada parte de su dominio. O sea, su omnipresencia tiene que ver con el ministerio de los ángeles. Y esto es lo que los otros días en nuestro canal del Telegram estaba compartiendo con algunos hermanos que estudiaran el tema de la relación entre Dios, Cristo y los ángeles. Esta es la familia celestial. Por medio de su espíritu está presente en todas partes. Por medio de su espíritu y sus ángeles, Él ministra a los hijos de los hombres. Esto está en Ministerio de Curación. Tercera cita, nada puede suceder en ninguna parte del universo sin el conocimiento de aquel que es omnipresente. Ningún acontecimiento de la vida humana es desconocido por nuestro Hacedor. Mientras Satanás está constantemente tramando el mal, el Señor nuestro Dios lo domina todo, de modo que no daña a sus hijos obedientes y confiados. El mismo poder que controla a las olas embravecidas del océano puede contener todo el poder de la rebelión y del crimen. Dios dice a uno como a otro, hasta aquí irás y no más allá. Perfecto. La evidencia inspirada, los escritos de la hermana White, parece sugerir que la omnipresencia, estar presente en todas partes, en cualquier lugar de Dios, está estrechamente relacionada con su omnisciencia, que todo lo sabe y todo lo ve. Porque si su espíritu está en los ángeles, donde está un ángel, Dios sabe lo que el ángel está viendo, lo que el ángel está haciendo, lo que él está diciendo, etcétera, etcétera. Se puede pensar que Dios está presente en todas partes porque sabe y lo ve todo. Excelente. Ahora, vamos a hablar sobre cómo es que la Biblia, porque ya vimos que en la primera parte, vimos nosotros que el aliento de Dios, que es su palabra hablada,
y es el poder creador vivificante, también se está refiriendo a lo que es la omnipresencia de Dios. Ahora vamos a probar con la Biblia que cuando se habla de espíritu se habla de mente. Y cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de la mente de Dios, porque lo estábamos viendo hace un momentico arriba. Marcos 2:8, y conociendo luego Jesús en su espíritu, no uno aparte o separado, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús percibió, y ahí está el Strong, que es epiginosco o epiginosco, conocer, es decir, entender en su espíritu. El Espíritu de Jesús es donde Él supo y entendió las cosas. El Espíritu de Jesús es la mente de Jesús. Vemos aquí ahora en Ezequiel 11:5, y el Espíritu, el Ruá, que era lo que estábamos hablando al principio de Jehová, cayó sobre mí y me dijo, o sea, el conocimiento, la mente cayó sobre mí y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis dicho, casa de Israel, porque yo sé lo que viene a vuestro corazón. O sea, el Espíritu, el Ruá, cada uno de ellos. En este pasaje la palabra hebrea ruá fue traducida como espíritu y en lugar y mente en otro. Claramente se puede ver que el espíritu de un individuo es la mente o el pensamiento de ese individuo. El Espíritu de Dios es la mente misma de Dios. Y ahí están los versículos, se los dejo de tarea para que ustedes los puedan leer. Ahora, ¿quién o qué es el Espíritu del Señor? En Isaías 40, porque aquí esto es un versículo que muchos entran en temas de debate y discusión. Dice: ¿quién dirigió al Espíritu de Jehová o lo enseñó siendo su consejero? ¿A quién tomó consejo o quién lo instituyó? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Le enseñó ciencia? ¿Le mostró el camino de la prudencia? Notemos, ¿quién dirigió al Espíritu de Jehová? El Espíritu de Jehová es dirigido. Le enseñó siendo su consejero. Interesante. A quien tomó consejo o a quien lo instruyó. A quien le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia, le mostró el camino de la prudencia. Para aquellos que creen que el Espíritu Santo es un ser separado de Dios, concluyen que el Espíritu del Señor mencionado en Isaías 40, 13, 14 es otro ser distinto al propio Espíritu del Padre, que tiene su propia mente y cognición independientes. Pero comparemos Isaías 40, 13 a Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dijo a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. La versión amplificada lo explica un poco más claramente. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son juicios y decisiones, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuera recompensado? Porque de él todas las cosas se originan, y por él todas las cosas viven y existen, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria y la honra para siempre. Nota, es evidente en Romanos 11, hace ecos de Isaías 40, y también nos define quién o qué es el Espíritu del Señor. Es la mente del Señor donde reside la sabiduría y el conocimiento de Dios. Por lo tanto, lo que el pasaje en Isaías 40 está diciendo es que la mente de Dios, no otro ser, es inescrutable y su juicio y sus caminos inescrutables. ¿Quién dirigió al Espíritu de Jehová o quién le enseñó siendo su consejero? En otras palabras, nadie le ha enseñado ni aconsejado su conocimiento, ni le ha mostrado el camino de la inteligencia. Su sabiduría y conocimiento no provienen de nadie ni de ningún otro lugar, sino que Dios mismo es la fuente, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces ahora algunas citas de la hermana White con respecto al espíritu y la mente de Dios contra el espíritu y la mente del hombre, ¿verdad? Porque, como les estaba diciendo, hay sus diferencias. Vamos a ver. Bueno, el espíritu del hombre, el espíritu de Dios y el espíritu del hombre son comparables entre sí en ciertos aspectos. Aunque no todos los aspectos de sus respectivos espíritus son igualmente similares, pues estamos tratando con un ser divino frente a un simple hombre creado. Sin embargo, puesto que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, podemos aprender algo acerca del Espíritu de Dios al observar el espíritu del hombre. Bueno, vamos a ver en esta cita.
Cuando Adán salió de la mano del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual una semejanza con su Creador. Dios creó al hombre a su imagen y su propósito era que cuanto más viviera el hombre, más plenamente revelase esta imagen, más plenamente reflejase la gloria del Creador, o sea, el Espíritu del Señor. El hombre debía llevar la imagen de Dios tanto en semejanza exterior como en carácter. Y aquí es donde está la gloria, carácter, espíritu, ruá, etc. Cristo es el único que es la imagen expresa del Padre, pero el hombre fue formado a semejanza de Dios y habló de Adán como teniendo su mente y cuerpo creados a semejanza de Dios. Y esto lo pueden ver ustedes en Youth Instructor 31 de enero del año 1901. Así que nos dice que la naturaleza espiritual del hombre tiene una semejanza con su Creador. ¿Por qué esto es importante? Bueno, podemos saber algo acerca de la naturaleza espiritual de Dios, en la que se refiere a lo que nos revela al comprender la naturaleza espiritual del hombre. De manera similar a como Adán tenía una semejanza de forma, figura que se parecía a Dios, también fue creada para tener una naturaleza espiritual, no muy diferente a como Dios tiene un espíritu, una mente para razonar, pensar y ser consciente de sí mismo. Si bien hay similitudes, hay sin embargo algunas diferencias pertinentes entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu, en el sentido de que Dios es divino y nosotros somos meros humanos, a saber que el Espíritu de Dios puede operar externamente de la personalidad corporal de Dios como omnipresente, mientras que el espíritu humano está confinado a su propio cuerpo. Ahora, si vemos nosotros 1 Corintios 2, nos dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todas las cosas, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y añadimos que está en él, ¿ok? Pero que él también nos da. Algunos trinitarios consideran este pasaje como otro ejemplo para probar y demostrar que el Espíritu Santo tiene su propia mente. Por lo tanto concluyen que es un individuo independiente, no muy diferente de Dios Padre y el Hijo. O que simplemente es la copia gemela de Cristo. Pregunta número 1. La copia gemela de Cristo, de acuerdo a aquellos que dicen no ser trinitarios, pero que creen están en la misma piscina, por así decir, de los trinitarios. Pregunta número 1. ¿Qué quiere decir Pablo cuando afirma por qué el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios? ¿Está diciendo Pablo que el Espíritu Santo es un ser aparte que escudriña la mente de Dios, que es un ser completamente distinto? Pregunta 2. ¿Qué quiere decir Pablo cuando afirma porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, ¿ahora hay otro ser adentro de mí que conoce otras cosas de mí? No. Más preguntas. ¿Puede el espíritu del hombre examinar su propia mente? ¿Y cómo puede el espíritu del hombre conocer las cosas del hombre? Veamos cómo el propio espíritu de David hizo algo interesante. ¿Qué hizo? Hizo una búsqueda diligente de su propia mente mientras reflexionaba sobre las obras del Señor. Salmo 77 nos dice: invoco en la noche mi cántico, pido consejo en mi corazón, y mi espíritu busca con diligencia. ¿Desechará Jehová para siempre y no será más propicio? ¿Ha acabado para siempre su misericordia? ¿Faltó para siempre su palabra? ¿Se olvidó Dios de tener piedad? ¿Ha cerrado con furor sus piedades? Selah. Dije entonces: enfermedad mía es esta, pero me acordaré de los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Habré de hacer mi acuerdo de tus maravillas antiguas. Aquí encontramos que David se comunicó con su propio corazón en el sentido de que su propio espíritu hizo un examen diligente de su propio corazón o mente. ¿Es el espíritu de David un individuo separado de sí mismo, mis queridos, que busca las profundidades de su propia mente? Obviamente no. Podemos estar de acuerdo entonces en que el espíritu de un hombre pertenece al hombre y es parte integral de su personalidad, es su persona, y sin embargo puede buscar en su propia mente, aparentemente independientemente de la persona misma. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 2:11 es lo siguiente: es que el espíritu de una persona conoce su dueño y escudriña y recuerda sus propios pensamientos y sabe lo que hay en su propia mente. Por lo tanto, el espíritu de una persona se conoce a sí mejor que cualquier otra persona. Ahora examinemos cómo Pablo hace una comparación entre el espíritu de Dios y el espíritu del hombre cuando afirmó: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu. Pablo dice: así es. O sea, de la misma manera
que el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre. El propio espíritu de Dios también escudriña sus propios pensamientos y sabe lo que hay en su mente. Nadie más lo sabe excepto Dios mismo, a menos que se comparta, como Él lo hace. El espíritu, por lo tanto, no es otra persona, sino más bien es el propio espíritu de Dios. No es otro ser, ¿ok? No es alguien separado del Padre, no son dos gemelos del Hijo de Dios, no. Job 32:8 nos dice, pero hay espíritu en el hombre y la inspiración del Omnipotente le hace entender. Si bien existen similitudes, se nos recuerda que también existen diferencias. Después de todo, estamos comparando el espíritu de Dios con el del hombre. La principal diferencia es que se dice que el espíritu del hombre está en él, mientras que el espíritu de Dios no está limitado localmente. Dios puede de hecho extender su espíritu fuera de sí mismo como su propia presencia, que ya lo leímos arriba, influencia, poder, gloria, mente, carácter, palabra, etc. Y puede impulsar cambios más allá de su localidad. Así que necesitamos mirar más a fondo lo que la Biblia dice acerca del espíritu del hombre para ver qué es nuestro espíritu. Por ejemplo, nuestro espíritu se menciona en la Biblia como nuestra mente, 1. Se menciona como nuestro corazón, Dios. Nuestra vida y aliento, 3. De hecho, según lo que dice la Biblia, el espíritu del hombre es la personalidad, 4, carácter, 5 y la esencia vital del hombre. Ahora vamos a ver lo que dice también la palabra de Dios con respecto al espíritu de Dios. Número 1, su mente. 1. 2, vida. 3. Así que vemos que hasta ahora las hipótesis se sostienen. La gente a menudo dice que el Espíritu Santo tiene personalidad. Sin embargo, el Espíritu del hombre y el de Dios son personalidad. Así como el Espíritu del hombre es una parte de él y una entidad separada, el Espíritu de Dios debe ser él mismo. Sin embargo, hay una diferencia principal en la Biblia entre el Espíritu del hombre y el de Dios. El Espíritu de Dios no está en él como sucede en el Espíritu del hombre. El Espíritu de Dios puede estar presente aparte de su cuerpo físico. Por lo tanto, el Espíritu de Dios también es sinónimo de su presencia, que es lo que hemos estado diciendo. Vemos aquí Salmo 139, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? La Biblia dice que tanto el Espíritu de Dios como la gloria de Dios llenan la tierra. Así pues, según la evidencia bíblica, el Espíritu de Dios es su mente, su vida, ¿okay? Porque estábamos viendo su mente, estábamos viendo su vida. Ahora 3, su presencia. 4, su gloria. La evidencia señala el hecho de que el Espíritu de Dios es una parte de Dios. La personalidad, 5, el carácter de Dios, 6, capaz de manifestarse de diferentes maneras, aparte de la forma corporal de Dios, puesto que procede del Padre. Se le llama más comúnmente Espíritu de Dios o Espíritu de Cristo, y a diferencia de nuestro espíritu, el de Dios, es santo. Por eso cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, está hablando de un espíritu, en este caso de alguien que es santo, porque el espíritu del hombre no es considerado un Espíritu Santo. Ahora, el espíritu puede estar preocupado. Vamos a ver. De nuevo, el espíritu del hombre, un individuo diferente del hombre. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Entonces, Nabucodonosor aquí eran dos seres, dos gemelos, dos cuerpos, ¿verdad? No, mis queridos. Un solo ser, un solo cuerpo, un solo espíritu. El cuerpo fue afectado por el espíritu. Por eso es que se le habla como una entidad que puede funcionar independiente. O sea, el cuerpo es afectado por el espíritu. ¿Entienden? Ahora, ¿quién se sintió perturbado en este caso? ¿El propio rey o alguna otra persona? Sin duda, el rey. Porque su espíritu fue perturbado, su cuerpo fue afectado. Es decir, su mente, el que se sentía perturbado. Es evidente que el espíritu del rey Nabucodonosor no es un individuo completamente diferente del propio Nabucodonosor. ¿Qué nos enseña acerca del Espíritu de Dios el hecho de haber sido creados a la imagen de Dios? Esta es una clásica enseñanza adventista del séptimo día sobre el estado de los muertos con respecto al hombre. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. So tenemos cuerpo más espíritu, es un alma o ser viviente, que esto es parte de lo que estábamos leyendo en una cita arriba. Así que si Dios creó al hombre a su imagen y al de su hijo, sabemos que Dios y Cristo tienen forma y cuerpo. Nadie pondría en duda que existe un espíritu de Dios. Podríamos concluir que cuerpo más forma divina más espíritu divino es igual a ¿qué cosa? Un ser divino. Cuando Adán salió de la mano del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual una semejanza a su Creador y en la otra tanto en semejanza exterior como en carácter. Ok,
Ahora vamos a ver otra comparación entre Dios y el espíritu del hombre, ¿verdad? El espíritu de Dios, vamos a contar ahora, puede hablar y puede dirigir, puede prohibir, puede enseñar, puede consolar. Este es el espíritu de Dios. Puede escribir profecías, o sea, puede profetizar. Tiene voluntad, tiene mente, tiene intelecto, puede amar, puede ser contristado y molestado, puede ser tentado, se le puede mentir. Esto no es equivalente a ser un ser, ¿ok? Estamos hablando de una persona, estamos hablando de un espíritu. Eso es lo que es. Si bien ya hemos llegado a la conclusión de que el espíritu es la mente de Dios y de Cristo, veamos más a fondo lo que dice la Biblia acerca del espíritu del hombre y cómo se relaciona con el espíritu de Dios. Bueno, puede tener gozo, puede contemplar, puede estar preocupado, puede estar refrescado, puede bendecir, puede ser ferviente. 6, sirve a Dios, se propone o toma decisiones, puede ser conmovido, puede gemir, tiene voluntad. 11, puede ser pobre, puede estar triste y afligido, puede desmayar, puede ser altivo, orgulloso o humilde y paciente, puede errar. 16, puede buscar, puede ser apresurado, puede ser controlado, puede ser quebrantado, herido, puede ser fiel. Ya vamos por 21, puede ser abrumado, puede ser firme, puede tener angustia, puede estar triste. Ahora bien, esto refuerza aún más la observación anterior de que el espíritu del hombre es para el hombre, el espíritu de Dios lo es para Dios, con la excepción de que el espíritu de Dios no está confinado a su cuerpo. Por lo tanto, el espíritu de Dios se presenta y se habla de él como una tercera manifestación o, como habíamos leído en el estudio pasado del trío celestial, una tercera persona. El punto sobresaliente aquí es que cada espíritu respectivo del hombre o de Dios transmite una sensación de tener sus propios atributos individuales y personales. Y sin embargo, sabemos que el espíritu del hombre o el espíritu de Dios respectivamente no son otros seres individuales separados. Ve a continuación este artículo para obtener enlaces para estudios adicionales. Bueno, Cristo y el espíritu en Apocalipsis. Vamos a ver este punto que ya casi estamos llegando al final de nuestro estudio. Hasta ahora hemos demostrado que el Espíritu es parte de Dios y de Cristo, que manifiesta sus palabras, mente, corazón, vida, poder, aparte de sus formas corporales como tal. Se habla de él como algo económicamente distinto de ellos, pero no como una identidad individual separada. Me gusta mucho que él introduce esta palabra económica, porque cuando hablamos de la tercera persona estamos hablando de una manifestación, económicamente hablando, de Dios, pero no un tercero o separado de Dios. Más adelante veremos esto con más detalle y notaremos cómo cuando el Espíritu habla, en realidad es Cristo quien habla. Y hermanos, si no he hecho el suficiente énfasis en estos últimos dos estudios, claro que el Espíritu Santo es una persona. Si no, no pudiera hacer todas las cosas que hemos leído en la Biblia o que hace, que vemos nosotros descrito en la Biblia. Pero cuando hablamos de persona, el problema no está en decir que el Espíritu Santo es una persona. El problema no está en decir que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. El problema está en la definición que nosotros tenemos de qué cosa es una persona, cómo es que funciona una persona y qué compone una persona. Ahora, el espíritu se menciona por primera vez en Apocalipsis 1 como los 7 espíritus o espíritus septuple que está delante del trono del Padre. Más adelante esto se identifica en el capítulo 5. Por ejemplo, Apocalipsis 5 dice: y entre el trono y los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos vi en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Aquí los 7 espíritus son los 7 ojos y los 7 cuernos del cordero. Los cuernos representan poder. Aquí estamos viendo nosotros una característica de Cristo, del cordero. Los ojos representan conocimiento. Aquí estamos viendo otra característica. El 7 representa completitud, otra característica del Cordero. El Cordero tiene 7 por todas partes. Él es el Señor del séptimo día. Él tiene 7 espíritus. Él tiene los 7 cuernos, etc. Así pues, el Cordero tiene poder y todo conocimiento. Y estos dos atributos, ¿verdad?, constituyen la omnipresencia del Cordero, o sea, los 7 espíritus. Entonces veamos algunos ejemplos del Espíritu hablando en Apocalipsis. Cada carta a cada una de las iglesias comienza con una descripción de Cristo como el que habla esa iglesia. Por ejemplo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, estamos hablando de Cristo,
el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vamos a ver quién es este, porque yo identifico que es Cristo. Pero veamos a ver quién es. Tengan en cuenta que la persona que habla se describe como alguien que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Y quién es esta persona? No es otro que Cristo mismo. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Como sucede con todas las demás cartas, la descripción de Cristo se basa en la descripción completa de Cristo en el primer capítulo. Por lo tanto, está claro el comienzo de cada carta que es Cristo quien habla. Sin embargo, observen quién dice que está hablando al final de las cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De modo que dice que cada letra es pronunciada por Cristo mediante una descripción y el Espíritu al final de las letras. Esto encaja con el hecho de que son una sola y una misma identidad. Como hemos establecido a través de los pasajes antes mencionados, de modo que el Espíritu es aquí un título para Cristo en la economía de su manifestación omnipresente. Y voy a hacer una pausa, porque algunos me comparten y me dicen, pero mira, estaba el Padre, estaba Cristo, y entonces se envía, por ejemplo, el ángel, que es ángel Apocalipsis 18, o un ángel que es enviado a la tierra, y en la Biblia se hace entender que es Cristo mismo, y esto es correcto, porque ahí es donde entra el trío celestial, entra la agencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una agencia, compuesto tanto por los hombres como por los ángeles. El Espíritu de Dios se manifiesta en ellos, y Dios ahora puede ver, puede conocer a través de su Espíritu que está por sí, digamos, estos siervos de él, estos mensajeros de él. Entonces, cuando nosotros vemos que en la Biblia se habla con respecto, por ejemplo, a Daniel, van a encontrar citas donde dice que eran ángeles los que estaban con Daniel. Por ahí otra cita donde dice la hermana White que era Cristo mismo. ¿Cómo? La presencia de Cristo estaba con Daniel a través de los ángeles. Cada uno de nosotros tenemos un ángel que ha sido entregado para cuidarnos, para guiarnos, así como la hermana White. ¿Quién era quien le decía las cosas para escribir a ella y le dictaba a ella las cosas? Su ángel guardián, ella lo dijo. Pocas veces ella interactuó personalmente con Jesús. Pero o sea, ahora quiere decir de que la inspiración vino del ángel. No, el ángel era quien le trajo la inspiración a ella. Es el método que Dios usó para traer la inspiración. Todos los profetas de la Biblia, ¿cómo fue que ellos recibieron sus profecías? Un ángel. Daniel, el ángel Gabriel. María, ¿quién le dijo que iba a tener un hijo? Y ese hijo iba a ser el Hijo de Dios, el ángel Gabriel. Así es como nosotros vemos que las cosas van avanzando. Vamos entendiendo de que estamos hablando de la manifestación omnipresente. Esa es la tercera persona que hace parte del trío celestial. Es la manifestación omnipresente de Cristo, ya sea a través de un ángel o a través de un ser humano, un ministro. Cristo es representado como caminando en medio de los candeleros, y los candeleros son las iglesias. Las 7 iglesias Apocalipsis existían simultáneamente en Asia Menor durante el primer siglo, y la promesa de Cristo de que estaría con ellas se representa en la visión como Cristo caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Pero estos también simbolizan toda la era cristiana, comenzando con Éfeso y terminando con la Odisea, y en cada periodo la presencia de Cristo continuó con su iglesia, de ahí los 7 espíritus. Si Cristo está en Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Interpretamos nosotros con Juan 7, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu porque aún no había venido el Espíritu Santo. Podemos establecer aquí conexiones similares entre el agua viva que fluye de Cristo y el Espíritu que es el Espíritu Santo. Así que entendiendo el Espíritu Santo a través del Espíritu de la profecía, primera cita, ¿qué hace el Espíritu Santo por aquel que lo recibe? ¿Le da qué cosa? La mente de Cristo. Todo lo que hemos estado leyendo, aquí está ahora en una sola oración. Estudiar los primeros capítulos de Hebreos y Colosenses. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Más ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso es el mensaje a Gálatas. Lo hace un fiel obrero de su Señor. El hombre que ha recibido el Espíritu de Dios, o sea, que recibe la mente de Cristo, no acariciará sus propias ideas ni fortalece sus propias tendencias naturales. Se toma a sí mismo en sus manos y somete su yo. No avanza en ningún camino falso, sino que reprime la inclinación al mal. No excusa sus faltas, sino que con fe y mucha oración corta el mal, cualquiera que sea su carácter. Cuando el Espíritu Santo ve este esfuerzo decidido, el hombre no puede solo luchar el hombre no queda solo para luchar por el dominio. La otra cita nos dice, la pluma de inspiración que nos dice, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. No sé por qué alguien entonces se metería a decir que es un ser, si es un misterio, no está revelado. No está claramente revelada.
y nunca podrás explicarla a otros porque el Señor no te la ha revelado. No entiendo cómo es que hay hermanos que dicen creer la verdad presente, pero se meten específicamente en lo que es la naturaleza en vez de lo que es la identidad. O en este caso lo que hace el Espíritu, que es todo lo que hemos leído hoy, a qué representa. Y continúa que no es esencial que sepas y puedas definir qué es el Espíritu Santo. Por eso es bueno quedarnos solamente con lo que está en la Biblia, con lo que está en el Espíritu Profecía. No irnos más allá con un lenguaje que no está presente. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Si está escrito en la Biblia, si está escrito en las Sagradas Escrituras, en el Espíritu de la Profecía, mi hermano, ha sido revelado. La revelación de sí mismo que Dios ha dado en su palabra es para nuestro estudio. Podemos tratar de entenderla, pero no debemos penetrar más allá de esto. No, porque si el Espíritu Santo, que si este ángel, que si es otro tercero, que si es otro Cristo, que si es separado, que si se quedó el Espíritu y entonces ahora es el Jesús hombre. Hermano, estamos complicándonos. Si ese ni siquiera es el punto. Ni siquiera está siendo escrito ni insinuado. Quedémonos con lo revelado. El intelecto más elevado puede esforzarse hasta cansarse en conjeturas sobre la naturaleza de Dios, pero el esfuerzo será infructuoso. No se nos ha dado este problema para que lo resolvamos. Ninguna mente humana puede comprender a Dios. Nadie debe entregarse a especulaciones sobre su naturaleza. Aquí el silencio es elocuencia. El omnisciente está por encima de toda discusión. Por eso yo no discuto con esta gente. Trato de compartir mis 2 o 3 veces, pero si veo que no entienden, cada uno por su parte, los 2 solos. Estas declaraciones inspiradas, que la naturaleza o la obra del Espíritu Santo no se pueden explicar con precisión, ningún razonamiento humano, ni siquiera el del hombre más erudito, puede definir la operación del Espíritu Santo sobre las mentes y los caracteres humanos. Elena White nos dice que no debemos penetrar más allá de lo que Dios no nos ha revelado, es decir, que no debemos especular sobre la naturaleza de Dios, pero también afirmó que la revelación que Dios ha dado cerca de sí mismo en su palabra es para nuestro estudio. Podemos tratar de entenderla. Por algo es que Cristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, conocerlo a Él, no definir su naturaleza, no explicar su naturaleza, no entender su naturaleza, conocerlo. ¿Cómo tú lo conoces? Recibiendo su espíritu, su mente, sus pensamientos, su carácter, su manifestación, su presencia. Además, la Biblia dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. La hermana White está de acuerdo con las Escrituras. Las Escrituras indican claramente la relación entre Dios y Cristo y ponen de manifiesto con la misma claridad la personalidad e individualidad de cada uno. Nuevamente, para que quede claro, la evidencia sobre este tema no tiene como objetivo explicar la naturaleza del Espíritu Santo. Jamás hemos nosotros tratado de hablar de la naturaleza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que es, pero podemos entenderlo de acuerdo a las Sagradas Escrituras, el Espíritu Profecía. ¿Por qué no podemos entender la naturaleza? Porque es un misterio, sino más bien la identidad del Espíritu Santo, que es lo que nosotros vemos en la Biblia, su personalidad, que hace alusión a la persona de Dios, la manifestación omnipresente de Dios. ¿Quién o qué es el Espíritu Santo? Es la pregunta. Ahora, hermanos, para terminar en el estudio esta noche, porque ya hemos llegado, creo que quedan algunas citas. Hay una lista de preguntas que están excelentes. Ya estamos terminando con nuestros estudios. Algunas preguntas sobre el Espíritu Santo. Si asumimos que el Espíritu Santo es un ser divino separado de manera similar a cómo el Padre y el Hijo son seres divinos individuales separados. Y estas preguntas las voy a compartir. Las llegué a compartir en nuestro canal de Telegram. Que estoy seguro que fue de bendición para algunos de ustedes poder analizar esto. ¿Hay algún versículo en alguna parte de la Escritura donde Dios habla y expresa su amor por el Espíritu Santo como a menudo lo hace con su Hijo unigénito? No. ¿Hay algún versículo en alguna parte de las Escrituras donde el Hijo unigénito de Dios habla y expresa su amor por el Espíritu Santo como a menudo lo hace con su Dios y Padre? No. ¿Hay algún versículo en alguna parte de las Escrituras donde el Espíritu Santo habla o expresa su amor hacia Dios o hacia el Hijo de Dios como Dios y su Hijo a menudo lo hacen entre sí? No. ¿Hay algún versículo en alguna parte de las Escrituras donde el Espíritu Santo exprese su amor hacia nosotros como lo hacen el Padre y el Hijo? No. Y una cosita, una pequeña aclaración. Estas preguntas estamos buscando textos explícitos, no los implícitos que tú puedes sacar con tu interpretación. No, explícito. Porque todo esto hay evidencia explícitamente entre el Padre y el Hijo.
pero no lo existe de manera con el Espíritu Santo. ¿Hay algún versículo en alguna parte de las Escrituras donde se nos diga que algún día veremos y nos encontraremos con el Espíritu Santo? No. ¿Hay algún versículo en alguna parte de las Escrituras donde se habla del Espíritu Santo sentado en un trono del cielo? No. ¿Hay algún versículo en alguna parte de las Escrituras donde se diga que un ser divino, que la Trinidad afirma es 3 personas? No. ¿Hay algún versículo en cualquier lugar de las Escrituras donde encontraremos alguno de estos términos mencionados, Trinidad, Trino o Dios Espíritu Santo? No. ¿Por qué la Escritura casi siempre menciona el Espíritu Santo como un pronombre sustantivo posesivo, como en su Espíritu Santo, Espíritu de Dios o Espíritu de Cristo? Según Mateo 1:20 leemos, no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pregunta, si el Espíritu Santo es un ser separado como afirma la doctrina de la Trinidad, entonces ¿cómo es que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo? Y sin embargo, Cristo continuamente oró y dirigió Dios al Padre y no al Espíritu Santo como su Padre. Bueno, por cierto, hay un video que hizo el hermano Daniel Primera, lo trataré de poner en la descripción de este video, que habla sobre quién fue quien vino sobre María. Excelente estudio. Y te mandamos saludos, Daniel. Que Dios te bendiga. 11. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Pregunta. Si el Espíritu Santo es otra deidad distinta del propio Espíritu de Cristo, ¿por qué llamarías a Dios Padre Abba? ¿Hay 2 hijos en la deidad? No. Y esto es lo que algunos hacen y no entiendo por qué. Que incluso dicen no ser trinitarios y qué sé yo. Hablando de la segunda venida de Jesús, nos dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Cuando se le pregunta si Jesús era Dios, siendo omnisciente, ¿por qué no sabía cuándo regresaría? Un trinitario puede responder, cuando Cristo se hizo hombre, restringió voluntariamente el uso de ciertos atributos divinos, como en este caso su omnisciencia, omnipresencia, etc. La pregunta sigue siendo el Espíritu Santo, según las 28 creencias fundamentales, número 2 de los adventistas del séptimo día es omnisciente. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo no sabe? ¿No es el Espíritu Santo también un ser divino que es omnisciente como el Padre? ¿Por qué solo el Padre sabe? Y esto es un estudio que, por cierto, estamos preparando. 13. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoció al Hijo, sino al Padre, ni el Padre conoció a alguno, sino el Hijo, a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pregunta, ¿cómo es que solo el Padre conoce al Hijo y viceversa? ¿Pero el Espíritu Santo puede excluido? ¿Pero el Espíritu Santo queda excluido? También dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, ¿significa esto entonces que Espíritu Santo también depende del Hijo para llegar a conocer al Padre? A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo es posible que nadie haya visto jamás a Dios, excepto el Hijo? Sin duda, si el Espíritu Santo era un ser y estaba presente durante la semana de la creación, ¿cómo afirma la doctrina de la Trinidad? Entonces ciertamente habría visto al Padre. Habría visto ciertamente al Padre. ¿Cómo es que el Espíritu Santo no tiene nombre? Como el Padre y el Hijo. El nombre Jesús proviene del nombre griego Jesús, ¿verdad? Una interpretación del hebreo Yeshua. Por si buscas Jesús en la concordancia Strong, tiene su origen en hebreo que es Yeshua o Yehoshua. Así que el nombre original del Mesías en hebreo es Yehoshua y llamaría su nombre Jesús. Según la concordancia bíblica de Strong, el nombre del Padre, traducido como Señor en la versión Reina Valera, dado en hebreo es Jehová, pronunciado Jehová. Esto es una vocalización del tetragramatón, perdonen si dije mal eso, más comúnmente conocido como Jehová, que es una representación anglicanizada del hebreo. El nombre, Jehová, aparece 6.519 veces en 5.521 versículos en la concordancia del hebreo de la King James. 16. Si el Espíritu Santo es una persona divina como el Padre y el Hijo, ¿por qué las Escrituras se refieren al Espíritu Santo como un hecho? El Padre y el Hijo nunca fueron mencionados como un hecho. Y esto lo podemos ver aquí donde dice el Espíritu Santo, no hablando del mismo, está hablando de itself, ¿verdad? Está hablando de ello, no de él, sino de itself. Da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. De manera similar, Romanos 8:26 dice, el Espíritu mismo, itself,
De nuevo, no él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En español es un poco difícil de entender, hermanos, porque la traducción está malísima. Por último, consideremos algunas afirmaciones de la inspiración para terminar en esta noche. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno. Uno en naturaleza, en carácter y en propósito. El único ser que podía participar en todos los designios y propósitos de Dios. No hay otro ser en el cielo ni fuera del cielo. Nadie sino Cristo, el unigénito de Dios, podía entrar plenamente en sus propósitos y a él le fue encomendada la ejecución de los poderosos designios de su voluntad. En todo el universo solo había uno que podía, en favor del hombre, satisfacer sus demandas, puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo. Solo uno, igual a Dios, el único ser, que es el Hijo, podía hacer expiación por su transgresión. Ninguno sino Cristo podía redimir al hombre caído de la maldición de la ley y ponerlo de nuevo en armonía en el cielo. Si Cristo es el único ser que podía entrar en todos los consejos y propósitos de Dios, y Él es el único igual a Dios que podía hacer expiación por su transgresión, tanto antes de la encarnación como después de la encarnación, y si nadie, solo Cristo, podía redimir al hombre caído, entonces Cristo es el único igual a Dios. Esto excluye a cualquier otra persona o ser, por así decirlo. Decía a toda la gente, la tierra estaba en tinieblas por causa de una mala interpretación de Dios. La tierra estaba en tinieblas por causa... porque, se interpretaron mal quién era Dios y por lo tanto habían tinieblas. Tuve que leerlo 2 veces. Para que las sombras sombrías pudieran ser aligeradas, para que el mundo pudiera ser llevado de nuevo a Dios, por esta mala interpretación que tienen los hombres, el poder engañoso de Satanás debía ser quebrantado. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea solamente el servicio del amor y el amor no puede ser ordenado. No puede ser ganado por la fuerza de la autoridad. Solamente por el amor se despierta el amor. Conocer a Dios es amarlo. Su carácter debe manifestarse en contraste con el carácter de Satanás. Esta obra solo un ser en todo el universo podía hacerla. Solo aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podría darlo a conocer. Sobre la noche oscura del mundo debe salir el sol de justicia con salud en alas. Según la declaración anterior, el deseado de todas las gentes, Cristo, el sol de justicia, es el único que podría darnos a conocer el amor del Padre, que es el único ser en todo el universo que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. ¿Está revelado que el Padre, Dios, es un ser? Sí. ¿Está revelado que Cristo, el Hijo de Dios, es un ser? Sí. ¿Está revelado que el Espíritu Santo es un ser? No. ¿Está revelado que el Espíritu Santo es algo separado del Padre y el Hijo, otro ser, o una persona que no tiene nada que ver con la mente del Padre y el poder del Padre y la presencia de Cristo, etcétera, etcétera? No. No se metan en ese terreno. Y el que esté por ese terreno, hermanos, el consejo de la hermana White es no caigas en estas expresiones que son más bien conclusiones humanas y no inspiradas. Ahora, según la creencia fundamental número 2 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Dios se define como Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, todo lo sabe, lo que indica que cada miembro de las 3 personas de la divinidad es omnisciente. Entonces, ¿por qué es que solo Cristo conocía la altura y la profundidad del amor de Dios? ¿Qué pasó con el otro ser divino que es el Espíritu Santo, que se supone que es omnisciente según la Trinidad? Estas 2 citas, Cristo, el Verbo unigénito, vemos que dice el único ser en todo el universo que podía participar. El único ser era uno con Dios. Estas afirmaciones, y hay más ejemplos que se pueden dar, denotan solo 2 seres. Si el Espíritu Santo era un ser o es un ser, como dicen algunos, en el mismo sentido que Cristo, entonces, ¿por qué no pudo el Espíritu Santo entrar en todos los consejos y propósitos de Dios? ¿O por qué es Cristo el único ser que era uno con Dios? La notoria ausencia del Espíritu en estas narraciones debería hacernos reflexionar al respecto. Ahora, cualidades de un mediador entre Dios y los hombres. Por ejemplo, 1 Timoteo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Consideramos a continuación algunas afirmaciones más de la inspiración. ¿Por qué solo un mediador? Solo Jesús podía dar seguridad, ¿verdad? Porque era igual a Dios. Solo Él podía ser mediador entre Dios y el hombre.
porque posee divinidad y humanidad. Solo mediante un mediador que fuera igual a Dios, que poseyera atributos de lo que dignificaran y declararan digno de tratar con el Dios infinito en nombre del hombre, y también representar a Dios en un mundo caído. El sustituto y la garantía del hombre debe tener la naturaleza del hombre, una conexión a la familia humana en la que debería representar y como embajador de Dios participar de la naturaleza divina. Tiene una conexión con el infinito a fin de manifestar a Dios al mundo y ser un mediador entre Dios y el hombre. Estas cualidades se encontraron solamente en Cristo, revistiendo su divinidad con la humanidad. Revistió su divinidad con la humanidad. Vino a la tierra para ser llamado el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Fue la garantía del hombre, el embajador de Dios, la garantía para que el hombre satisfaciera por su justicia en favor de los hombres las demandas de la ley y la representante de Dios y el representante de Dios para manifestar su carácter a una raza caída. Una pequeña interpolación. Cuando dice el embajador de Dios, se traduce a Emmanuel, Dios con nosotros. Porque hay muchos que creen que cuando dice, oye, a Cristo se le dirá Emmanuel, que es como que es un Dios físicamente que está con nosotros. No, eso no es lo que hace referencia el nombre. El nombre lo que está haciendo referencia es que el Padre estaba ahora con la humanidad, a través de Cristo, Dios con nosotros, y su nombre será Emmanuel. Ningún intermediario se interpone entre el pecador y Cristo. Amén. Según la inspiración, para que alguien pueda ser considerado mediador o intercesor entre Dios y el hombre, se debe cumplir unas condiciones especiales. El mediador debe ser igual a Dios, pero también debe poseer divinidad además de la humanidad. Para vincular la humanidad con Dios, el mediador tenía que ser igual a Dios y hecho semejanza de los hombres, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y se nos dice que estas cualidades se encontraron únicamente en Cristo. Jesús, siendo igual a Dios, se ganó el derecho de convertirse en nuestro mediador al haberse vinculado a la humanidad. Estas cualidades impiden que alguien más asuma el papel de mediador. Si este es el caso, entonces uno debe responder a la pregunta, ¿cómo encaja Dios, el Espíritu Santo? Si hemos de creer que Él es un individuo completamente separado en esta narrativa, ¿cómo puede Dios, el Espíritu Santo, que es completamente divino y no ha participado en la humanidad según la enseñanza trinitaria, mediar o interceder en favor del hombre cuando Él no cumple con los requisitos? La cita: hasta el tiempo de la rebelión del hombre contra el gobierno de Dios había habido libre comunión entre Dios y el hombre. Pero el pecado de Adán y Eva separó la tierra del cielo, de modo que el hombre no pudo tener comunión con su Hacedor. Sin embargo, el mundo no quedó en una desesperanza solitaria. La escalera representa a Jesús, el medio de comunicación designado. Si Él no hubiera terminado con sus propios méritos el abismo que el pecado había creado, los ángeles ministradores no podrían haber tenido comunión con el hombre caído. Cristo conecta al hombre en su debilidad e impotencia con la fuente del poder infinito. Si Jesús es el medio de comunicación designado, junto con la ayuda de los ángeles, y esto es un tema que vamos a leer y a estudiar más adelante, ¿por qué otro ser divino, es decir, Dios el Espíritu Santo, según la dogma de la Trinidad, sin ningún mérito tomaría el lugar de Jesús? Basta solamente con decir, mis queridos hermanos, ningún intermediario se interpone entre el pecador y Cristo. Jesús es la escalera que conecta al hombre con el cielo, no otra persona. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Espero que este estudio haya sido de bendición para ti. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Padre por tu palabra y la revelación en el testimonio de tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias porque a la luz de la palabra hemos podido entender que tu Espíritu, hablamos de tu presencia, Padre, de tu mente, de tu carácter, de tu gloria, de la manifestación de tu omnipresencia a través de tus ángeles y tus siervos. Pedimos, Padre, que nosotros podamos ser un vaso de honra, que podamos siempre estar a tu disposición, que tú nos puedas usar. Padre, pedimos que tú nos puedas bendecir, que podamos sentir tu presencia. Danos de tu espíritu, danos de tu mente. Te pedimos, Padre, que tú reveles en nuestras mentes ese misterio que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Necesitamos la justicia de Cristo para poder ser salvos. Gracias por esta línea de estudios y, Padre, te pido, como algo personal mío, de tu Hijo Yeser, que la confianza en el testimonio de tu Hijo amado Cristo Jesús, el espíritu de la profecía, pueda ser restaurada, que pueda ser una vez más entregada a tu pueblo,
que puedan tener confianza de que tú cuidaste de esos escritos a pesar de hombres malos que han querido hacer daño. Y que la verdad que están en estos escritos es una verdad que santifica y transforma nuestras vidas y nuestras almas. Te estamos pidiendo estas cosas, Padre, no porque hay méritos en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Familia en Cristo, me despido con mi palabra favorita y nos veremos el sábado que viene. Maranata, que Dios te bendiga.